Porque yo una de las cosas que siempre me quejo, sobre todo cuando veo campañas de victimismo de las aseguradoras cuando hablan del fraude, ¿eh? Fíjate cuánto nos defraudan. Y sin embargo, el dato inverso, primero, ni tiene nombre, es decir, cuando es la aseguradora la que estafa al asegurado, no le hemos puesto nombre todavía y no se hacen campañas. Hay un papel que es muy importante cuando tú contratas, pero que nadie permite que tú le des esa importancia, que es el cuestionario de salud. El Garbancito Contador es un personaje en empresa que se dedica a evaluar en qué se convierte un no a 100 casos. Yo siempre le digo a mis clientes, no vayas a la Dirección General de Seguros porque no te sirve de nada. Aseguradoras bancarias, salid corriendo todos. Hacedme caso. Bienvenidos de nuevo a Solos con Hijos. Hoy os traemos un tema muy interesante porque es un tema desconocido o, bueno, sorprendente a veces porque hay, bueno, no sé si un poco de ignorancia o que directamente no podemos leer la letra pequeña, no sabemos que realmente se puede gestionar. Estoy hablando del seguro de vida. Yo cuando me quedé viuda, por supuesto, pues lo primero que hice fue tramitar todos los papeles de la herencia. Pago de impuestos, plazos, la documentación, ¿no? Certificados médicos, bueno, todos esos papeles que os hemos estado hablando, de los que os hemos estado hablando a lo largo de todos estos capítulos. Pero hay un tema que a mí se me escapó. Cuando yo fui a los bancos a solicitar los certificados bancarios para ver cómo estaban las cuentas y regular la herencia, en mi banco no me comentó que la hipoteca que tenía mi pareja en ese momento estaba asociada a un seguro de vida. Normalmente es al revés, ¿no? Cuando tú tramitas una hipoteca, pues muchos bancos te obligan o simplemente te mejoran las condiciones y te asocian un seguro de vida a ese préstamo o a esa hipoteca. Y a mí no me lo dijeron. El caso es que, bueno, no sé, por intuición o al revisar todos los papeles, dije, vaya, si es que la hipoteca tiene un seguro de vida, vamos a ver qué sucede con esto. Y a partir de ahí empezó otro camino de piedras en las que tuve que presentar muchísima documentación, justificaciones de los antecedentes médicos de mi marido. Luego él falleció por una enfermedad, tuve que justificar todo el procedimiento y todo el periodo en lo que había pasado. Tanto es así que se enconó y tuve que pedir ayuda a un abogado. Al final, después del tiempo, se resolvió, pero eso me supuso un gasto de energía que no tenía. Y teniendo en cuenta otra vez la salud emocional en cómo estás y teniendo en cuenta toda la vorágine de papeles que tienes que tramitar. Pero por suerte, ya hay abogados especialistas en estos temas, ¿verdad, Alberto? Sí, hemos conseguido encontrar uno. Es Eduardo Cid, es de Barcelona. Lleva muchos años especializado en la lucha contra las aseguradoras que no cumplen con los contratos y con sus obligaciones. Tiene experiencia previamente como abogado dentro de una aseguradora y eso le ha permitido conocer un poco todo ese mundillo y saber elegir en qué bando quiere empezar o quiere terminar su carrera, ¿no? Él nos ha comentado que lo tiene muy claro, que conoce ese lado que realmente cada vez, por lo que nos cuenta y nos va a contar, cada vez actúa de una manera menos ética y tiene muy claro que su labor es la de ayudar a las personas que tengan que enfrentarse a estas grandes compañías
que van a poner todo su empeño en no cumplir sus acuerdos. Bueno, pues bienvenido, Eduardo. Muchas gracias gracias. Muchas gracias. a ti Te por puedo estar. asegurar que es mucho más gratificante trabajar para los asegurados contra las aseguradoras que trabajar para aseguradoras. Te hace mucho más feliz y hace que el trabajo sea mucho más placentero. Qué bien, me alegro porque al final eso es lo que cuenta, ¿verdad? Mucho más que el dinero y Pues que sí. cualquier otra cosa. Pues sí. Bueno, pues como ha dicho Beatriz, te hemos traído aquí para aclararnos un poco todo ese mundillo, porque lo normal es que todos nosotros seamos bastante ignorantes. Vamos de la mano del banco con el que firmamos la hipoteca y firmamos eso que se llama seguro de vida, pero realmente no sabemos muy bien cómo va muchas veces, ¿no? Porque lo normal es que no nos toque pues ni beneficiarnos y cuando nosotros somos los titulares de un seguro, lo que pasa después de nuestro fallecimiento, pues obviamente lo desconocemos. Entonces, lo primero que te quería preguntar ¿es lo mismo un seguro de vida que un seguro de accidentes? ¿Qué es un seguro de vida realmente? Bueno, un seguro de vida es el seguro que cubre fallecimiento o supervivencia o las dos cosas. Es decir, que te paga una cantidad si se produce el evento del fallecimiento, pero también un seguro de vida se entiende que puede contemplar el pago de una cantidad si sobrevives a determinada edad. Los productos más típicos son los que cubren solo fallecimiento, pero también hay productos que pueden cubrir supervivencia. Por ejemplo, si llega usted a los 80 años vivo, pues le paga una cantidad la que quede estipulada en póliza. También es cierto que estos seguros de vida suelen llevar aparejadas con lo que se llaman coberturas complementarias. Casi todas ellas, las que yo conozco, cubren la invalidez permanente absoluta, es decir, la invalidez permanente que te da el INS y que te impide trabajar en cualquier tipo de empleo, no solamente en el tuyo, ¿de acuerdo? Que esa sería la total. Es una distinción bastante administrativa porque, según la RAE, absoluta y total son sinónimos, pero a veces la legalidad tiene estas cosas, que emplea mal la terminología y la gente, evidentemente, esto no se le explica. Y últimamente, en los últimos años, se han inventado unas coberturas adicionales que también van como coberturas complementarias a los seguros de vida, que son enfermedades graves, tipo cáncer, infarto, ictus, y incluso os diría que últimamente hay alguna entidad que está vendiendo productos más enfocados a enfermedades graves de la mujer. Cáncer de mama, cáncer de útero, son coberturas adicionales que suelen existir. Por lo general, las pólizas cubren fallecimiento e invalidez permanente absoluta. Pero no todo el tipo de fallecimiento, ¿no? Es decir, una cosa es un seguro de accidentes y otra cosa es un seguro de vida. Sí, es verdad, no he hecho la distinción. El de accidentes solo cubre, puede cubrir lesiones por accidente y cubre fallecimiento, suele cubrir fallecimiento, pero el accidente legalmente tiene que ser una causa súbita externa, es muy importante externa, porque una enfermedad no es externa, y imprevista y ajena a la voluntad del asegurado. Tengo que deciros también que la ley regula que durante el primer año de vigencia de la póliza se puede excluir el suicidio. Pero a partir del primer año de vigencia de póliza, el suicidio también queda cubierto en una póliza de vida. Es decir, que dependiendo del tipo de fallecimiento, el seguro de vida se cubre o no se cubre. Son productos distintos. Si tú contratas una póliza de accidentes, solo te cubre accidentes. Quiere decir, un hecho súbito externo, ajeno a la voluntad del asegurado, que puede ser cualquier tipo de accidente, pues una caída, o puede ser un accidente de aviación o un accidente pues, montando a caballo. El seguro de vida es ajeno a la causa, ¿de acuerdo? El seguro de vida cubre fallecimiento. Independientemente de cómo se haya producido el fallecimiento. Es decir, si un fallecimiento de tu pareja es por suicidio o es por un accidente en un deporte de aventura o es por un... Yo te cuento, en las pólizas de vida hay dos clases de compañías aseguradoras. Las compañías aseguradoras de los bancos, que son los chiringuitos de aseguradores que se ha montado cada banco,
Y luego están las tradicionales, las compañías de siempre. En las tradicionales, en las pólizas de vida, solo se excluyen supuestos de muertes masivas tipo accidente nuclear, guerras, terrorismo, cataclismos de carácter natural, que los cubre el Consorcio de Compensación de Seguros, y el suicidio durante el primer año de vigencia de la póliza. Son las únicas exclusiones que te puedes encontrar en una póliza de vida de una compañía de verdad, de las de aseguradoras de verdad. Eso sí, si te la ha vendido un banco y es su compañía aseguradora del propio banco, te puedes encontrar otros 40 supuestos de exclusiones que no tienen mucho sentido, a mi entender. Como, por ejemplo, pues llevar alcohol en sangre. Cual es absurdo, porque si yo salgo de tomar unas cañas con mis amigos y se me cae una cornisa en la cabeza, Claro. ¿Qué tiene que ver, no? Claro que tiene que ver, es absurdo. Es más, aunque tenga que ver, si yo he asegurado mi vida, he asegurado mi vida. Y mientras no sea yo el que cause voluntariamente mi muerte con un acto suicida, pues deberían cubrir siempre. Y en el caso, por ejemplo, de los de la Dana, todos los fallecidos de la Dana, alguno que tenga un seguro de vida, en el caso, ¿eso es un cataclismo o es un evento? Sí, está considerado, si cumple determinados requisitos climatológicos, está considerado como un desastre natural y, por tanto, es el consorcio el que se hace cargo de las indemnizaciones. En los mismos términos de la póliza, lo que pasa es que no lo paga la aseguradora, lo paga el consorcio. Entonces, lo primero que tendría que hacer la gente que nos esté viendo ahora es revisar su póliza del seguro de vida y ver si tiene todas esas exclusiones que comentas que van más allá de la del suicidio durante el primer año, ¿verdad? Sí, evidentemente es lo recomendable. También es cierto que como te van a someter a un cuestionario de salud, si tú ya tienes una póliza vigente, pero has tenido alguna cuestión de salud con posterioridad, no es recomendable hacerte una nueva póliza porque te van a hacer el cuestionario de salud y si dices que pues, te has convertido en diabético insulino dependiente, no te la van a hacer. Y si metes en el cuestionario y luego tienes un siniestro, no te lo van a pagar. Pero sí, si tú eres joven, no has tenido ningún problema de salud medio grave y tienes una póliza y está contratada con una compañía aseguradora bancaria, mi consejo es cambia a una aseguradora de verdad. Porque además, las supuestas bonificaciones de cuota que te venden no te salen a cuenta respecto a la diferencia de prima. Sí, porque cobran muy caro los bancos, aprovechando esa obligatoriedad que parece que tienes al contratar sus seguros por el hecho de tener la hipoteca con ellos, cobran mucho más caro que una aseguradora normal. Pero bueno, aquí el consejo que doy siempre es que si te están forzando a contratar el seguro para que te den el crédito, manténlo un año. Ya. Pero luego, con un mes de antelación a la fecha de vencimiento, le dices al banco que cambias la póliza de vida y la contratas con otra compañía. Ellos te dirán que te imponen como condición que el primer beneficiario sea el banco por el importe del crédito que tengas pendiente en cada momento. Bueno, pues lo estipulas así y en la póliza que hagas pones como beneficiario en primer lugar al banco por el importe de la deuda que tenga pendiente, pero lo recomendable es, antes de que transcurra el año y con un mes de antelación, comunicar a la compañía aseguradora del banco, no al banco, son entidades distintas. Sí. Pero a la compañía aseguradora se le comunica, cambio la entidad aseguradora que asegura mi vida y este préstamo. Claro. Eduardo, ¿y qué sucede cuando tu pareja fallece? Y claro, tú no sabes si tiene esa persona que ha fallecido un seguro de vida. ¿Por dónde empezamos? A ver, ¿Cómo podemos averiguarlo? Te lo cuento. Los dos primeros papeles que se piden ante un fallecimiento es el certificado de defunción, que es el papel que acredita el hecho mismo de la defunción en el registro civil. Y en segundo lugar se pide lo que se llama un certificado de actos de última voluntad. Se pide al Ministerio de Justicia, lo puede reclamar incluso por internet, y es un papel que te dice cuál es el último testamento que una persona ha hecho o te dice que no ha hecho ningún testamento en vida. Bien, ese certificado va acompañado también de un certificado de seguros de vida vigentes. Está hecho actualmente, porque antes no existía eso. Hace bastantes años que ya funciona así. Ya te viene el certificado de últimas voluntades, te viene ya con el papel de los seguros también. Una especie de adjunto. Tengo que deciros una cosa, no es fiable. Es decir, mucha gente se sorprende y me dice, ¿cómo puede no ser fiable?
Bueno, a las compañías aseguradoras se les obliga a comunicar al Ministerio de Justicia qué pólizas de vida tienen en vigor y de qué personas para que se pueda emitir ese certificado, porque antes sucedía, por lo que tú contabas antes, ¿no? Que había seguros de vida que no se cobraban porque la familia ni siquiera sabían que existían. Que cuando está asociado a un banco aún tienes posibilidad de acceder a él, pero claro, y si no está asociado a un banco y lo tiene guardado el señor en un cajón con montañas de papeles o no lo conserva, pues no sabría si hay un seguro de vida vigente, ¿no? Ese papel te lo dan y es indicativo, y yo te diría que un 80-85% de las ocasiones te dice la realidad de lo que hay. Pero no es fiable al 100%. Yo me he encontrado con que en ese papel salen pólizas que ya no existen y me he encontrado con pólizas que no aparecen. A mí me ha pasado. Entonces, lo recomendable que hago yo siempre es decirle a la gente que coja el extracto bancario de la persona fallecida durante el último año y rastree recibos de seguros. Eso sí que es muy fácil. Porque lo único que directamente tienen ahí la... Como la prima en un 95% de los casos se paga anualmente o incluso semestralmente, pues tú coges el extracto y donde veas Santa Lucía, 280 euros, pues ahí tienes un seguro. Lo único que tienes que hacer es llamar a la compañía y decir, oiga, ¿este seguro qué es? Ellas no te engañan, ¿eh? Si una compañía tiene un seguro y tú le llamas, te dice que el seguro existe. Y después, ¿qué hay que hacer? ¿A efectos del seguro? Sí. Pues ¿Cómo puedes reclamar como pues una persona viuda? ¿Cómo puedes reclamar ese seguro? Pues te diriges a la compañía de seguros y le dices, existe esta póliza, el asegurado es esta persona y aquí está el certificado de defunción. A partir de ahí son ellos los que te van a ir pidiendo más papeles. Pero el primer paso es dar el parte de siniestro, que se llama. Y eso se hace simplemente con una comunicación, certificado de defunción y dar reseña de la póliza que es. Se les manda un correo electrónico a la compañía y el certificado de seguros y el de las últimas voluntades, eso por internet, ¿no? Me imagino que eso se puede obtener por internet. Sí, sí. Normalmente las compañías que te llevan los decesos, es decir, la que se ocupa la del entierro, ya una de las prestaciones que te da es que ella se encarga de obtener esos papeles. Con lo cual, cuando tú estás haciendo los trámites de los sepelio del fallecido, eso ya te lo ofrecen obtenerlo ellos. Ya. El certificado de defunción puede tardar unos 10 días y el de últimas voluntades, pues 2-3 semanas. ¿El seguro de vida está... ¿Cómo se vincula el seguro de vida con la herencia? Es decir, ¿forma parte de la herencia o es algo aparte? No es herencia. El seguro no es herencia. Es decir, herencia es lo que uno tiene en el momento de fallecer. Es decir, lo que yo dejo a mis hijos es lo que tengo hasta el momento del fallecimiento. El seguro es una prestación que se otorga justo después, porque nace con mi fallecimiento. Claro. Lo cual no es herencia a efectos civiles. Lo que pasa es que como tributa conjuntamente por el mismo impuesto, se tiende a asociar una cosa con otra. Pero yo puedo perfectamente reclamar un seguro y cobrarlo y no aceptar la herencia, pues porque mi padre era un señor que tenía muchas deudas y no me conviene aceptar la herencia. Pero el seguro aparte. Aparte, el seguro lo cobra el beneficiario, no los herederos. Efectivamente. Entonces, no hay ese reparto que hay en la herencia, que hay un reparto legal estipulado, el mínimo para los hijos y ese tipo de repartos en el seguro no tiene por qué ser así. Puede suceder que si tú no has hecho una designación de beneficiario, la póliza por defecto en no designar un beneficiario diga, si no hay designado beneficiario, serán beneficiarios los herederos legales. Entonces sí, pero claro. porque consta como beneficiario, pero prevalece la designa de beneficiario que haya hecho el tomador, es decir, el que contrata la póliza. O sea, siempre es recomendable, ¿no?, tener designado unos beneficiarios, ¿no?, para el seguro de vida. Evidentemente, cuando uno tiene un seguro de vida, lo que pasa es que, claro, en el supuesto de los seguros vinculados a hipotecas, el primer beneficiario, el banco te obliga a que sean ellos. Claro. Pero muchas veces hay un resto, porque hay muchísimas pólizas que se contratan por un capital fijo. Y claro, si yo tengo medio pagada mi hipoteca,
pues el seguro pagará esa media hipoteca que me queda por pagar, pero el otro medio importe hasta llegar al límite de lo que yo he asegurado lo tiene que cobrar alguien. Claro. ¿Quién cobra? Pues quien yo haya designado en la póliza. En el caso de que no haya designado nadie, cobrarían los herederos en este caso. Las pólizas normalmente depende de qué compañía, dice cónyuge no separado legalmente. En segundo lugar, herederos legales. Bueno, hay diferentes fórmulas. Te puedes encontrar cualquier cosa. Sí que conviene mirar en la póliza, cuando te la dan antes de suscribirla, antes de contratar, mirarte el apartado de beneficiarios a ver qué pone. Deberían preguntar, ¿quién quiere usted que figure como beneficiario? Pero eso lo hacen cuando tú contratas con una compañía no bancaria. Sí, porque normalmente lo que comentas, Eduardo, cuando ese seguro de vida está asociado a un préstamo o a una hipoteca, por supuesto, los primeros que van a cobrar es el banco, en este caso. Y si queda algo de remanente, entonces ya se miraría al beneficiario. Pero, bueno, es verdad que hay muchas hipotecas que se cierran con el seguro de vida. Puede quedar a cero. Se cancela la deuda, exactamente. ¿Vale? Pensar que la hipoteca le llamamos al conjunto, le llamamos habitualmente hipoteca, pero lo que hay ahí en realidad es un préstamo. La hipoteca es la garantía de devolución del préstamo, que es el inmueble que yo estoy comprando. Le llamamos a todo en pack hipoteca, pero en realidad son dos cosas, es el préstamo y la garantía. Entonces, lo que cancelas tú es la parte del préstamo que te quede por devolver. En el caso de que la hipoteca haya dos titulares, es decir, una pareja, sí. una de los cónyuges fallece, sí. pero la otra pareja tiene que seguir pagando la hipoteca. Sí, normalmente los seguros de vida cuando hay parejas cubren el 50%. Exacto, o sea, el seguro de vida cubriría el 50%. Correcto. Y siempre muy importante es el capital a fecha de fallecimiento. Lo digo porque estas cosas, como al tramitarse, entre que voy tramitando la herencia, los papeles, igual esto al final termino dando el parte dentro de 5 meses, que nadie se olvide de que es el capital a fecha de fallecimiento. Es decir, lo que yo he amortizado esos 5 meses que he tardado en tramitar el seguro, eso ya es mío. Tuyo, te lo tienen que devolver de alguna forma. Me tienen que dar el capital a fecha de fallecimiento. Lo digo porque ahí sobrará un dinero porque he tardado 7 meses en tramitarlo y he pagado 7 cuotas más. Claro. No es el capital a fecha de cuando a ellos les apetezca, no. Es la capital a fecha de fallecimiento. El pendiente a fecha de fallecimiento. A mí me costó, la hipoteca era de mi pareja, de mi marido, y yo seguí pagando esa hipoteca, que claro, las cuentas, pues ahí estaban, la hipoteca estaba ahí, yo seguí pagándola cuando mi marido falleció y claro, cuando ya concedieron el seguro de vida, entonces ya efectivamente revisaron que revisaron ese capital a fecha de fallecimiento. Pero bueno, a mí me costó como 7 u 8 meses seguir pagando esa hipoteca, aunque no era una hipoteca en la que yo era titular. Pero bueno, es verdad que luego es muy importante eso, fecha de fallecimiento. Porque tardan tanto en abonar Seguro. el importe asegurado, una aseguradora o qué. Pues porque mira, sucede una cosa, que es que hay un papel que es muy importante cuando tú contratas, pero que nadie permite que tú le des esa importancia, que es el cuestionario de salud. ¿Qué sucede? Cuando tú contratas un seguro de vida, te cuelan un papel en el que normalmente hay cruces preimpresas donde pone no a todo y te preguntan si has tenido algo, si has tenido una operación, si se ha sometido a un tratamiento de algo, si has tenido alguna enfermedad de lo que sea. Y eso ni le da la importancia suficiente el legislador español en la ley, porque se hace de cualquier manera y no quieren remediarlo, pero ese papel es importantísimo. ¿Por qué? Porque normalmente hay un porcentaje muy elevado en el que o bien ya van preimpresas las respuestas como que no has tenido nada en tu vida, y es mentira, o ya incluso si te preguntan si has tenido alguna enfermedad, el señor del banco que te está haciendo el seguro, él ve la pantalla, él ve la pregunta, te la hace, e incluso él mismo es el que te desanima a informar de según qué. Dándote consignas como que si hace más de 5 años no hace falta ponerlo.
Ya. Otra consigna. Hombre, todo el mundo ha tenido algo en la vida. El señor que está dándote el crédito, lo que le interesa es darte el crédito, porque es su negocio. Con lo Claro. cual, no le interesa que en el cuestionario de salud figure nada que pueda impedir que se emita el seguro de vida, porque como una cosa va aparejada con la otra, hay que proteger a toda costa el préstamo. Bueno, pues ese papel es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se produce un fallecimiento o una invalidez, la compañía lo primero que te pide es un historial médico completo de toda tu vida. Ya. ¿Y qué hace? Coge el cuestionario de salud, coge el historial médico y dice, mira, este señor se operó de apendicitis y en el cuestionario de salud no me lo ha dicho. Y son capaces de decirte que no te pagan la póliza porque has omitido un dato relevante sobre tu salud en el momento de contratar. Cosa que no es legal, porque tiene que ser un dato, primero, ocultado maliciosamente, esto es doctrina del Tribunal Supremo, que tiene montañas de sentencias sobre este tema, y además tiene que ser un dato que tenga una relación causal directa con la causa del fallecimiento. Ya. Si yo, por ejemplo, me han operado de apendicitis cuando tenía 20 años y me he terminado muriendo de un ictus, no te pueden alegar que hay una preexistencia que tú has omitido en el cuestionario de salud, porque no tienen una relación. Pero la realidad es que lo hacen. Lo hacen por si acaso, ¿no? Y solamente si... Lo hacen. Había una película muy graciosa de Julia Roberts que demandaban a una aseguradora y se hablaba en la película de una figura que me hizo mucha gracia, que es el garbancito contador. El garbancito contador es un personaje en empresa que se dedica a evaluar en qué se convierte un no a 100 casos o a 1000, ¿no? Es decir, un frívolo no, que es no porque no. Bueno, si de 100 noes tengo 60 reclamaciones, de momento 40 ya me los he metido en el bolsillo. Claro. Vamos a ver si esas reclamaciones les decimos que no, ¿cuántos reclaman de una manera más seria? Pues se van a un organismo oficial o a una OCU o a la Dirección General de Seguros o va a un abogado. Pues al final resulta que solo son 20. Ya me he metido otros tantos en el bolsillo. ¿Y cuántos acaban en juicio? Y ganan 5, 7 de 100. Claro, fíjate. Me sale a cuenta de decir que no. Claro, Si al final voy a pagar 7 de cada 100 noes, pues digo no, ¿por qué no? claro. ¿Y sabes cuál es el problema también? Que se aprovechan porque estamos en un momento de vulnerabilidad. Efectivamente. No estamos fuertes, no tenemos ganas de pelear, no queremos más problemas en nuestra vida. Entonces llega un momento en que dices, pues no me ha concedido el seguro de vida. Bueno, pues será que no, será que la letra pequeña no la he leído y entonces... Ese es el de los primeros 60 reclamantes, los 40 que no, bueno, esa es la tipología de persona. Y para ellos es un negocio, tú eres un número, pero desde un punto de vista humano y ético me parece altamente censurable que se juegue de esa manera y tan frívola con lo que es un seguro de una persona que está afectada, una de dos, o por una invalidez permanente absoluta, que significa que estás mal de salud de verdad, o con un fallecimiento muy próximo. Pero el negocio es el negocio. Y luego teniendo en cuenta que puede afectar, claro, a la salud económica familiar. Es decir, es que si eso está asociado a un préstamo o a una hipoteca de un viudo o una viuda que casi no tiene ingresos, o sea, estamos hablando ya no solo el hecho de que no te la concedan, es que puede afectar muchísimo a tu día a día, a tu salud económica. Forma parte del grado de miserabilidad que yo vivo día a día de las aseguradoras con los clientes que acuden al despacho. Y entonces, Eduardo, cuando hablábamos del cuestionario de salud, lo has dicho ya un par de veces, que en ese cuestionario inicial, pues obviamente hay que poner todo lo que hemos tenido y no hay que dejar nada para evitar esto. Pero si unos años después hemos tenido algo y no lo hemos comunicado... No se considera grabación de riesgo. Es decir, lo único que interesa es tu evaluación como riesgo. Tú en el momento de contratar te evalúan como riesgo. ¿Acepto a este señor como riesgo para emitir un seguro? Que me dé sus datos actuales y los de su pasado.
Si de entrada me dice que es diabético e insulino dependiente, pues me lo voy a pensar si emito póliza o si le cobro una prima más cara. Ya. Y si me dice que tiene pues, un problema cardíaco que arrastra congénito desde la infancia, pues igual no lo aseguro. Pero solo pueden evaluarte en el momento inicial de la contratación. Si luego los problemas de salud que tengas con posterioridad no pueden permitirles ni subir la prima, ni desde luego no pagar la prestación cuando suceda el evento. Entendido, entendido. Y cuando sucede el evento, en el caso de una enfermedad, claro, te van a pedir todos los antecedentes, ¿no? Los antecedentes médicos y todas las pruebas médicas, por lo menos en mi caso, ¿eh? No sé si actualmente está así, todas las pruebas médicas que demuestren que esa persona antes de 12 años estaba sana y luego posteriormente enfermó, en el caso del cáncer. ¿Hasta qué punto yo me vi como con una sensación de decir, estoy dando una documentación de extrema seguridad en este caso, porque estoy hablando de los análisis de que fue mi marido, estoy mandando un informe médico que solo me lo quiero guardar para mí. ¿Qué pasa con esa información que yo estoy dando para que al final me concedan el seguro de vida de mi pareja fallecida? Porque a mí nadie me garantiza qué sucede con esos datos de extrema seguridad o de alta seguridad. Para empezar, ya te digo yo que seguramente durante un plazo de 5 años los conservan. ¿Por qué? Porque las acciones legales para reclamar un seguro de vida tienen un plazo de 5 años. Por lo cual, por si acaso me vas a reclamar algo en el futuro y yo ya tengo esa documentación para poder amparar el rechazo, seguramente lo voy a conservar 5 años por si te da por reclamarme judicialmente. Como mínimo 5 años. Es cierto, ¿eh? Es cierto que es un palo en revelar todas las tripas de un historial médico con datos que igual no tienen nada que ver con la causa del fallecimiento, donde estoy contando, pues yo qué sé, pues que tuve un problema de bulimia y anorexia en mi pubertad, en mi juventud, y no tienen por qué saberlo si al final me he muerto de infarto, ¿no? Pero no hay otra, porque además piensa que el trabajo de las aseguradoras en ese sentido es buscar un motivo, buscar un antecedente para poder decir que no. Ya. Te van a pedir, como no vean completo o intuyan que el expediente de la sanidad pública se ha complementado con alguna visita a sanidad privada, se van a pedir la vida, o sea, se van a pasar la vida pidiéndote papeles hasta que verdaderamente verifiquen que no pueden amparar un rechazo, porque no tienen un motivo. Tengo que decir también, esto es importante, aunque no venga al caso, que desde junio de 2024 existe lo que se llama el olvido oncológico. Quiere decir, cualquier cáncer curado hace más de 5 años, no tienes ninguna obligación de informar en el cuestionario de salud, aunque te pregunten por ello. Es decir, si yo tuve un cáncer de próstata cuando tenía 45 años y ahora tengo 60, no tengo que informar de ello. ¿De acuerdo? Lo hacen posiblemente para evitar que aumenten las primas o que rechacen el seguro, ¿no? Deriva de una normativa europea para normalizar un poco que no se convirtiera en una lacra el haber padecido un cáncer. Ya. Y de alguna manera fue Europa la que dijo a los países, vamos a normalizar al enfermo curado de cáncer. Ya, entiendo. Eduardo, cambiando un poco de tercio. Venga. Supongamos que hay un seguro de vida cuyos beneficiarios son los hijos, pero son menores de edad. Ajá. El progenitor superviviente que queda puede tramitar puede hacer esa gestión del seguro o necesita Sin ningún problema. algún... Sin ningún problema. El titular de la patria potestad es el que puede tramitar cualquier seguro en el que conste como beneficiarios sus hijos menores de edad, efectivamente. Y lo cobrará en una cuenta donde es más que recomendable, algunas compañías de seguros te lo exigen, otras no, pero es recomendable abrir una cuenta con los menores. Es decir, pedirles un DNI, aunque tengan 7 años, abrirte una cuenta con ellos, evidentemente como titular
y ellos como titulares también, y se ingresan a esa cuenta. Porque las compañías, cuando pagan los seguros, quieren asegurarse de que pagan bien. Ya. Y que no van a pagar a alguien que no toca y luego me voy a encontrar en el futuro con una reclamación. Con lo cual, normalmente ya te piden un certificado de titularidad de cuenta en el que figuren los titulares que yo quiero que figuren, que son aquellos que me liberan a mí del pago del seguro y ya no tendré que pagar a nadie más. Y el progenitor superviviente tiene que justificar ese dinero que ha cobrado su hijo al juez. No vas a ningún juez para esto. En principio no tienes por qué ir a ningún juez. Se supone que los hijos, si ese dinero que han cobrado y que es de ellos, el padre o la madre pues ha dispuesto indebidamente de ello, pues los hijos, el Ministerio Fiscal si se entera, que dudo mucho que se entere, o los hijos cuando alcancen la mayoría de edad investiguen qué ha pasado con eso, pues podrán pedir cuentas. Pero en principio no hay ningún problema. El progenitor titular de la patria potestad sobreviviente puede tramitar perfectamente el cobro del seguro si son beneficiarios los hijos, sin pasar por un juzgado. Porque existe una figura como que vela por los intereses del hijo que se ha quedado huérfano. En el caso de Beatriz, pues ella ha tenido que y tiene que seguir rindiendo cuentas al juzgado de cada movimiento que hace con la herencia de su hijo y cada trámite que tiene que ver con la herencia de su hijo. Y bueno, imaginábamos que de alguna forma el seguro tendría que ser algo parecido, ¿no? Que fueras rindiendo cuentas de cada paso que das y que el seguro te fuera aceptando todo el trámite. El seguro se cobra y una vez cobrado. Claro. Ya. Con la figura de un defensor judicial, de la misma forma que otros trámites, como los trámites de la herencia, que en este caso a mí también me tocó, pues eso, o sea, el juzgado de familia solicitó un defensor judicial. Ya. En un tema de un seguro de vida nunca lo he visto. Antes hablabas de lo del garbancito contador y nosotros nos preguntamos cuál es el porcentaje más o menos de seguros de vida en España cuyo pago en un principio es rechazado por las aseguradoras. ¿Tenéis ese dato? Ojalá lo supieran. Ojalá lo supieran. Porque una de las cosas que siempre me quejo, sobre todo cuando veo campañas de victimismo de las aseguradoras cuando hablan del fraude. Fíjate cuánto nos defraudan. Y sin embargo, el dato inverso, primero, ni tiene nombre. Es decir, cuando es la aseguradora la que estafa al asegurado, no le hemos puesto nombre todavía y no se hacen campañas. Ya. Eso sí, equipo de investigación, los defraudadores de seguros del pueblecito de no sé dónde que se dedican a todos a tener accidentes simulados para luego pedir una indemnización por un latigazo cervical. Sí, es que qué bonito esos programas, pero de lo que no se habla nunca es de los programas contrarios. Es decir, ¿cuántas aseguradoras estafan a sus asegurados? De eso ni se sabe el número, ni se hará nunca una campaña, a no ser de que permitáis una entrevista como esta en la que yo activamente, como lo hago en los artículos de mi blog. Sí, se produce. Es decir, hace poco he tenido una clienta que sí, su marido tenía un problema, el problema derivado de un tratamiento de radioterapia. Pues pasan olímpicamente de lo que se llama el olvido oncológico, porque eso deriva de un cáncer de hace 10 años, curado hace 10 años, y le rechazan el pago. Y dices, pero ¿hará falta tener semejante cara dura? Es que no saben lo del olvido oncológico, pero no se saben las leyes, ni siquiera las de su propio sector. Porque yo puedo entender que una aseguradora no sepa de urbanismo, puedo entender que no sepa de derecho administrativo, lo que sea. Lo que no puedo entender es que una aseguradora ignore la regulación de su negocio. Claro. Se ha modificado la ley del contrato de seguro para incluir el olvido oncológico. Un señor que tiene una secuela que es la propia derivada de un tratamiento de radioterapia, no le puedes decir que no te ha contado ese antecedente en el cuestionario de salud y que, por tanto, no te pagó la póliza. Pues esto es el pan nuestro de cada día.
Esto es lo que me encuentro en el despacho todos los días. ¿Y no O hay sea, auditorías? ¿No hay ningún organismo público que regule todo eso? sí, te voy a contar, hay uno que es fantástico. Se llama la Dirección General de Seguros. Es un organismo que está incardinado en el Ministerio de Economía y Hacienda, o como se llame ahora, porque lo cambian 80 veces de nombre. Y tiene una particularidad muy buena. Mira, la primera particularidad es que te resuelve las cosas dentro de 1 año y medio. Cuando tú seguramente ya habrás perdido esperanza de cobrar ese seguro. Y segundo, y lo más curioso, la resolución que emite, que no es que sea muy valiente en favor del asegurado, porque barre mucho para las aseguradoras. Yo no conozco grandes resoluciones de la Dirección General de Seguros defendiendo derechos de asegurados de una manera novedosa respecto a lo que hacen los tribunales, ni muchísimo menos, pero encima no son vinculantes. O sea, viene un órgano administrativo, examina el expediente, te dicen, tiene usted razón, asegurado, y usted, aseguradora, no tiene razón, y te coges la resolución y la pones en un marco y la cuelgas en tu dormitorio porque va a ser lo único para lo que sirva, porque no vincula a las compañías. O sea, te obliga a ir a juicio ¿Eh? y esto puede servir a lo mejor para ayudarte un poco. Ayuda. Si la Dirección General de Seguros te da la razón, ya vas con medio pleito ganado. Claro. Pero tienes que ponerlo. Sí, sí. Que Y tienes entonces te que preguntan, venir. ¿entonces para qué vamos a la Dirección General de Seguros? Porque si la compañía aseguradora no quiere cumplir, no va a cumplir. Ya. O sea, que un organismo administrativo especializado en seguros dictamina que la aseguradora no ha cumplido con la legalidad, no pasa nada. Tienes que irte a un tribunal. Pues yo siempre le digo a mis clientes, no vayas a la Dirección General de Seguros porque no te sirve de nada. Es un paso más. Y pierdes 1 año y medio de fuerza y desgaste psicológico con el tema. Claro. Aparte de que, te digo, no es un organismo que se caracterice por ser un baluarte, un estandarte de la defensa de los derechos del asegurado, por lo menos en mi experiencia. A lo mejor hay que crearlo. A lo mejor, pero siempre fuera del Estado. No nos olvidemos de que las aseguradoras son muchísimo más poderosas que los bancos. Si en este país nos creemos que los tentáculos de un banco son enormes a todos los niveles, el único fenómeno en el que un banco es poseedor de una aseguradora se produce en España. A nivel europeo es al revés. Es decir, cuando tú hablas de Allianz, AXA o General Electric, estás hablando de auténticos monstruos empresariales que tienen muchísimo más poder y más tentáculos que un banco. Es así. Entonces, crear un organismo tendría que ser una asociación privada, tipo como el que tiene esta señora tan televisiva, Sufin, que es para clientes de servicios financieros. Pues sí, pues igual convendría crear algo a nivel de defensa de los consumidores contra las aseguradoras. Hay que pensarlo, Eduardo, ¿eh? Desde luego, sí. Yo participaría de ello. No tengo ya edad para crearlo, pero si me pidieran participar de ello, haría mis aportaciones, desde luego. Bueno, es a lo que te dedicas tú, ¿no? Aunque sea de Sí, una forma particular. sí, lo que pasa es que a mí me encuentran los que perseveran buscando. Ya. Pero claro, hay mucha gente que no tiene capacidad de acceso a esa búsqueda. Hay gente que igual recurre a otros. Es complicado, es complicado. Desde luego, los que llegan intento hacer lo posible porque se cumpla con la legalidad y cobren. Pero yo me imagino que habrá muchos por el camino que o buscan y no encuentran, o desisten, o se lo creen. Como decía Beatriz, que te dicen, no le pago porque su marido mintió en el cuestionario de salud y omitió datos relevantes. Y te llega la carta y dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Pues no tengo ganas ni fuerzas ahora mismo para ponerme a pelear David contra Goliat contra una aseguradora. Claro. ¿Ese es el motivo más común, el tema del cuestionario de salud? ¿O hay algún otro motivo por el que las aseguradoras rechacen? Bueno, hay otros cuantos. El grueso es el tema del cuestionario de salud. Ya. Ese es el gran caballo de batalla, es decir, es el gran recurso que tienen las aseguradoras para rechazar. Ya. ¿Y qué otros casos te has encontrado tú? Pues, por ejemplo, suicidios. Ya. Suicidios incluso fuera del plazo legal, es decir, suicidios producidos después de la primera anualidad de la póliza, donde hay algunas compañías, sobre todo las bancarias, insisto, que tienen la cara dura, aunque la ley diga 1 año, ellos ponen 3.
Claro, porque como estaba en la póliza y estaba firmado, ellos se acogen a esto aunque fuera una cláusula ilegal, claro. Si la ley permite excluir el suicidio durante el primer año de vigencia, es durante el primer año de vigencia. Claro. Usted no me puede decir que durante los primeros 3. Sí, sí. Pues algunas lo hacen y me encuentro con pólizas que dicen que te excluyen el suicidio durante los 3 primeros años de vigencia de póliza. Y dices, pero bueno, O sea, salta la ley y así porque sí. Exactamente, sí. ¿Y eso lo ganas? ¿Se puede ganar? Claro. Ya, muy bien. Bueno, a ver, a mí el cliente me trae información, toda la que yo le pido, que es la que le va a pedir la compañía. Si yo lo veo que tiene que cobrar, claro que lo gano. Ya, muy bien. Muy bien. Alguna vez no he cobrado, pero en fin, por circunstancias que no controlamos los abogados. Ya. Sale algún papel que no me ha contado el cliente y de repente no le dio importancia, pero cosas que no podemos manejar. Ya. ¿Y cuál es el primer indicio que nos hace pensar que tenemos que acudir a un abogado experto como tú en reclamación de seguros de vida? Pues yo siempre aconsejo, a ver, los abogados solemos regalar la primera visita, la visita de consulta. Es muy común en los despachos de abogados. Yo desde luego lo hago. ¿Eh? Es más, yo todo el estudio de la documentación que me le mandan lo hago gratuitamente. Por lo tanto, recomiendo que desde el minuto 1, es decir, cuando uno está perdido y no sabe, de la misma manera que si yo no tengo ni idea de electricidad, no me pongo a arreglar un enchufe en casa. Ahora, eso sí, como se me vaya la luz en casa y tenga que venir un electricista y me pida 200 euros para arreglármelo, se lo voy a pagar muy a gusto. Bueno, digamos que estamos muy acostumbrados ante determinadas urgencias a pagar. Los abogados no son tan caros, ¿eh? No son tan caros. Hacer una visita que te deje tranquilo, que te oriente sobre lo que tienes o no tienes que hacer. A mí cada vez más me llega gente donde lo que quiere es asesoramiento desde el minuto 1. Es decir, sé que tengo un seguro, ¿qué tengo que hacer? Ya. No es lo más común es que te venga ya el asunto medio tramitado o ya con la carta de rechazo de la compañía directamente. ¿Cómo funcionáis? Porque hemos estado hablando antes de, pues bueno, que mucha gente se puede echar atrás por lo que implica meterse en un pleito y el miedo que pueden dar los costes legales. No sé cómo lo manejáis vosotros. ¿Cobráis una vez que el caso se haya ganado o cómo funcionáis? Bueno, las modalidades no tienen ninguna reglamentación. Es decir, lo que establece el Estatuto de la Abogacía es que hay plena libertad para pactar entre cliente y abogado. Ya. Entonces, esto se realiza en lo que se llama una hoja de encargo, donde previamente hablado establecemos las condiciones. Si el pleito establecemos que vale 5.000, pues si usted lo quiere pagar de entrada, pues estupendo, es lo que vale el pleito. Si usted prefiere que vaya una parte al resultado, es decir, que usted cobra si yo cobro, también se puede establecer, hay plena libertad para ello. Yo normalmente me adapto a lo que el cliente le resulte más cómodo. Y eso sí, es cierto que hay que advertir al cliente cuando te metes en un procedimiento judicial. Seguridades no existen, es decir, tú puedes aproximar lo que tú entiendas por tu experiencia, que tienes como posibilidades de ganarlo, pero siempre hay una posibilidad que es de perder. Y si se pierde, se puede perder con lo que se llaman costas procesales. Es un tema complicado, pero se supone que tú tendrías que pagar no lo que se ha gastado el parte contrario en su abogado, sino lo que se supone que vale la defensa de ese pleito conforme a unos criterios que todavía no están muy claros en ningún colegio de abogados. Ya. Es un tema quizá para otra entrevista, porque con lo de las costas procesales hay mucha leyenda urbana y realmente es un tema hoy en día que está muy, muy difícil de determinar, es decir, muy difícil de poder explicar para que el cliente lo entienda. Yo lo que suelo hacer es una aproximación de peligros, es decir, 80% de ganar significa que hay 2 bolas rojas de cada 10. Si te salen las 2 rojas, que es perder, pues te puede salir aproximadamente el tema, por tanto, en costas. También es verdad que hay una apelación, con lo cual no se queda todo el tema ahí. Bueno, desde luego es muy complicado porque en una tramitación de un seguro, cuando no hay acuerdo entre aseguradora y asegurado, se pueden producir tantas situaciones, incluso negociaciones entre medio, tantas que es muy difícil explicárselo de forma exhaustiva a un cliente.
Claro, hay que aproximar, ¿no? Y para que se haga Eso una quiere idea. decir, las consecuencias de cada paso que demos, nos vemos y os las explico, porque si os lo tengo que explicar todo ahora, pueden ser cientos. Sí, sí, sí. ¿Y tiene una caducidad? O sea, ¿hay un límite de tiempo para poder solicitar el seguro de vida en caso de fallecimiento? Sí, son 5 años. 5 años. Lo que pasa es que es un plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo interrumpir con cualquier reclamación y vuelve a contar los 5 años. Es decir, si yo no reclamo nada, doy el parte de siniestro y no hago nada más que eso, desde que dé el parte de siniestro, si no he puesto un procedimiento judicial en el plazo de 5 años, ya no tengo acción para reclamar. Pero si de por medio ha habido reclamaciones por escrito, cada vez que reclamo vuelve a contar el plazo de los 5 años. Qué Es un bueno. plazo amplio, ¿eh? Quiere decir, una persona está en una situación difícil después de un fallecimiento o un tema de salud, pero se remonta en la mayoría de los casos y al cabo de 1 año o 2 años, si hay papeles o cosas que tramitar, lo normal es que vengan. ¿Y Ya. la aseguradora puede alargar ese periodo hasta el límite de esos 5 años? Es decir, yo solicito como viuda el seguro de vida de mi pareja fallecida y no me contestan, no me contestan, no me contestan, no me contestan. Llego casi al periodo de 5 años y me dicen que no. Pero mira, ahí te voy a contar una cosa que tampoco sabe la gente, que es muy divertida. Mira, tener un seguro que no te pagan es la mejor inversión de tu vida. ¿Por qué? Porque la ley castiga a las aseguradoras durante los 2 primeros años con un interés que, bueno, tampoco es demasiado, es el interés legal más la mitad. Si estamos en el 3, pues sería el 4,5 anual. Pero a partir del segundo año, que se llega muy fácilmente a un segundo año, mínimo 20% anual, Madre mía. por ley, por ley. Quiere decir que las aseguradoras saben que si hay alguien delante que está dispuesto a llevarlo a un procedimiento judicial y el procedimiento judicial va a durar mucho, pues igual de una indemnización de 100.000 va a terminar pagando 180. Con lo cual, yo a mis clientes siempre les digo, tranquilos, porque el no nos hace igual de daño ahora que dentro de 3 años. Porque es no, vas a cobrar y punto. Pero me da igual ahora o dentro de 3 años. Pero a la compañía no le da igual. A la compañía le va a hacer mucho daño. Y no te cuento ya si lo lleva al Tribunal Supremo. Porque eso es alargar. Mira, si tú te viene un tema y tienes que llegar al Tribunal Supremo, que me ha sucedido, pues igual hablamos de 7, 8 años en la tramitación de todo el procedimiento judicial en 3 instancias. Claro. Si a partir del segundo año es el 20%, pues estamos hablando más de un 100% de penalización por intereses a las compañías. Fíjate, pero claro, al mismo tiempo, la persona que está luchando contra las aseguradoras, pues como que también asume más riesgo porque son más costes, ¿no? No son los mismos. El paso del tiempo solo beneficia al asegurado. Si yo tengo que al final terminar pagando costas porque he perdido, las costas son las mismas. Ah, son las mismas, Claro. aunque... Si Ya, pierdo dentro de 1 año o si pierdo dentro de 3, las costas son las mismas. Luego el riesgo mío no varía ya. como asegurado. Pero el de la aseguradora sí que varía, ¿eh? Pero si has ido apelando, yendo al Tribunal Supremo y tal, ahí las costas sí se encarecen. Se van incrementando en cada instancia, sí. Eso es Ya. cierto. Pero claro, cada vez que entras en una nueva instancia, tienes que contárselo al asegurado. Claro. Claro, está claro, está claro. Ya, Pero vamos, si tú pierdes en primera instancia y quieres ir a segunda, tienes que decir los riesgos y los beneficios que le ves. Es una obligación del abogado contarle todo, incluso el peor escenario. ya. ¿Y la compañía cumple con ese pago de esos intereses, de ese 20%? Siempre por ley. Por ley. Es que la sentencia ya viene con esa condena. Vale. Nos queda una duda que no hemos hablado de ella y es de las parejas de hecho. Sí. No sé si te has encontrado algún caso que el hecho de ser pareja de hecho haya implicado que se haya generado alguna dificultad en el cobro del seguro. No, porque como el mecanismo es la designación de un beneficiario, Ya, el único problema que hay ahí es el tema fiscal. Es decir, yo creo que fiscalmente la pareja de hecho no se ve.
es un impuesto autonómico, con lo cual cada comunidad autónoma tendrá su regulación. Pero hasta donde yo sé, las parejas, de hecho, no están equiparadas al matrimonio a efectos del pago del impuesto sobre sucesiones, que es el que se paga con el cobro del seguro. Ya. Pero como el mecanismo de quién cobra el seguro es la designación que hago yo como tomador de quién quiero que cobre, si tengo pareja de hecho, lo único que tengo que hacer es poner como beneficiaria a esa persona. Ya. Pero y en un caso en el que alguien contrató un seguro muchos años atrás, se ha divorciado, ha rehecho su vida con otra persona y no ha tocado Bueno, esos beneficiarios del seguro, lo que tiene que hacer es cambiarlos. ya, pero si no ha pasado, si no lo ha hecho, ¿qué nos No, encontramos? a ver, si no ha pasado y pon, por ejemplo, que la póliza dice cónyuge el primer beneficiario. Pues, primer beneficiario cónyuge el que sea en el momento del fallecimiento. Ya, o sea que la pareja de hecho entraría ahí como cónyuge. No es cónyuge hasta donde yo sé. Si la póliza dice cónyuge, la pareja de hecho no sirve. No, cónyuge, no sirve. Vale. Y si estás divorciado, entiendo que tampoco. Efectivamente, porque entonces ya no hay, está roto el vínculo matrimonial, con lo cual no hay cónyuge, entonces habría que acudir al segundo por defecto, que debe ser herederos legales. Bueno, pues quien resulte ser herederos legales. Lo aconsejable de todas maneras es que uno sea consciente de que de la misma manera que en un testamento puedes ir cambiándolo en función de las circunstancias de la vida, lo mismo con la póliza de seguros. Claro. El beneficiario designado es muy sencillito, es una facultad soberana del tomador del seguro. Quiero cambiar el beneficiario. Carta a la compañía, listo. Claro. De Sí, porque hecho, no es un trámite difícil. no, para nada. Incluso se puede hacer en el propio testamento. Por eso las compañías de seguros te piden el testamento entre los papeles que te piden cuando hay un fallecimiento. ¿Por qué? Porque necesitan verificar que tú en el testamento no has hecho un cambio de signa de beneficiario. Claro. Claro. Muy bien. Y tú has comentado en el blog y en varias ocasiones que a la hora de pedir, de contratar un seguro de vida, no es lo mismo contratarlo en la aseguradora del banco que en una aseguradora externa. ¿Por qué? Si quieres te lo resumo para hacerlo poco técnico. Aseguradoras bancarias, salid corriendo todos. Hacedme caso. Ni se os ocurra. Y si os obligan a contratarla porque tenéis el crédito vinculado y peligra la concesión del crédito, tened bien planificado que antes de los 11 meses de vigencia, cambiar la póliza. Iros a cualquier sucursal a pie de calle de una aseguradora de verdad. Decidle, tengo esta póliza, quiero hacerla con vosotros. Y ya veréis como el precio es mucho más razonable, las coberturas son mejores y no habrá tanta exclusión de cobertura como en una bancaria. Salid corriendo de las pólizas de los bancos. Hacedme caso. Pues no puede haber mejor broche final para esta conversación, Eduardo. Muchísimas gracias no solo por acudir a nuestra llamada, sino por toda la información que nos has dado y la claridad con la que la has expresado. Y yo creo que no solo a nosotros, sino a mucha gente nos va a hacer pensar y nos va a abrir bastante la mente y a conocer algo más el mundo este de los seguros. Valoramos muchísimo, primero, a lo que te dedicas, porque, bueno, estás con los débiles realmente. Y eso te honra como profesional. Segundo, por tu experiencia como experto en seguros de vida, que es un tema muy delicado y que yo creo que a la gente que nos escucha pues lo necesita. Y tercero, pues por colaborar también con nosotros en Solos con Hijos. Muchísimas gracias. Yo estoy encantado de haber podido difundir esta información porque de verdad uno se encuentra en una situación a veces bastante indeseable cuando ve que se produce una ignorancia generalizada de conceptos básicos en el mundo de los seguros de vida que luego se pagan. Y yo, cuanto más difusión se haga de determinados conceptos básicos para que la gente sepa lo que tiene que hacer correctamente, encantado de la vida aquí y donde haga falta. Para la gente que nos escuche, Eduardo lo pueden encontrar en CIT Abogados, en la página web, y también en Barcelona, si es de forma presencial. Lo pondremos también en los comentarios abajo en el vídeo.
Muchísimas gracias, Eduardo.